Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 22 de agosto de 2025. ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX. Más tarde en diversas redes y aplicativos de streaming, ya sea programa completo o por segmentos. Y el día de hoy lo abocamos a la economía con el propósito de comentar el acontecer. Y vamos a empezar con tema de finanzas públicas. Las autoridades gubernamentales federales emiten diferentes boletines durante los últimos días, exponiendo diferentes hitos concretos sobre su actividad. Luego platicaremos de algunos temas en materia de precios, perdón, de política monetaria. Y luego platicaremos algunos temas en vínculo a la macroeconomía, indicadores. Para cerrar con los comentarios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, quienes emitieron su conferencia de prensa el pasado martes y pues con toda esta información podemos llegar a verificar lo señalado por dicha organización. Y bueno, pues entonces empezamos con la temática vinculada a las finanzas públicas. El gobierno federal, por el lado del Servicio de Administración Tributaria, expone que a través de la oficina virtual, 5,403 personas mexicanas residentes en el extranjero que viven en más de 40 países se han inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, y esto a partir de una firma de convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con los compromisos con el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, que se firmó en mayo del 2024, y entonces de esa fecha al mes de agosto se logran estos avances. Del 1 de enero de este año al 1 de agosto de este año se han obtenido 2,643 registros de mexicanos en el extranjero y principalmente en Estados Unidos 2,545. El número de inscripciones refleja el impacto positivo de las acciones coordinadas entre el SAT y este organismo de institutos de mexicanos y mexicanas en el extranjero, que están orientados a la inclusión fiscal y simplificación de trámites. Y bueno, se presupone que uno de los temas es la facilidad de registrarse al RFC. Esta facilidad era supra sencilla en 2019, supra sencilla, y luego la dificultaron terriblemente. Y entonces ahora hay que celebrar que la volvieron a facilitar. Congratulations. En fin. Número 2, comunicado 36 de la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos. Fitch sube calificación Pemex de B+ a doble B con perspectiva estable. El viernes pasado, esta calificadora reestructura la perspectiva, o sea, no la calificación, sino hacia dónde apuntarla la calificación, como emisor de largo plazo en moneda local extranjera, de deuda, por supuesto. En resultado, el apoyo decidido por el gobierno de México, que le da con una mejora importante en 2 escalones a la potencial. Ojo, o sea, la Secretaría de Hacienda está diciendo que resultó una importante mejora de 2 escalones. O sea, no mejoraron la calificación de deuda, mejoraron la perspectiva, y eso es importante señalarlo, pero va bien, ¿no? Esto refleja que hay confianza en el compromiso de Pemex sobre los criterios de las entidades relacionadas con el gobierno sobre el tema de tratamiento de sus manejos financieros. Hacienda, a través de la colocación de notas estructuradas precapitalizadas por 12,000 millones de dólares el pasado 28 de julio, forma parte de la estrategia de capitalización y financiamiento 2025-2030 para fortalecer a la paraestatal. La Secretaría de Hacienda reitera que seguirá apoyando la estrategia financiera de Pemex como complemento a las acciones de la empresa pública para llevar a cabo una mejora en su situación operativa y en su gestión administrativa. Ok, se ha platicado. Estos PCAPs o notas estructuradas precapitalizadas, ¿es deuda o no es deuda? Sí, sí es deuda, pero pausada al tiempo, que se implementará en estados financieros hasta precisamente que termine su plazo. Si Pemex no cumple. Entonces, si Pemex cumple, no habrá conflicto. Si Pemex no cumple, en el 2030, curiosamente, cuando se acaba este sexenio, se convertirán en deuda del gobierno. Esa es la esencia. Pero el manejo era la única alternativa. Esa es la verdad. Y ante esa verdad, pues básicamente, bueno, pues un paso importante en ese sentido. Y entonces el reconocimiento de la calificadora es, vemos bien las cosas, podríamos elevar tu calificación en el tiempo. Recordando que está terriblemente mal la calificación de Pemex. Entonces, pues bueno, en asegúnes, ¿no? Este,
Recaudación tributaria 7.2% en crecimiento de enero a julio. El SAT informa que se alcanza un monto de 3.278.000 millones de pesos en recaudación de enero a julio de este año, con un crecimiento de 7.2% real, que significa que ya está descontada inflación respecto al año previo. Esto implica un incremento nominal de 334.900 millones de pesos, consolidando la recaudación superada con respecto a la ley de ingresos de la Federación programada en 2025 en 102.7%. Esto es, se tenía programado pues un tanto como 150.000 millones de pesos más de recaudación nominal en incremento y pues se lograron 334.000. Eh, vamos ahora con peculiaridades. En materia de impuestos a la renta fue 1.820.409 millones de pesos por concepto de ISR, con 183.000 millones más de lo que fue el año pasado, 7% más. Recursos por IVA, 911.000 millones de pesos, es decir, 100.000 millones de pesos más que el año anterior, con 8.3% más. Recaudación de IEPS, 379.000 millones de pesos, con 12.000 millones más que un año atrás. Con el Plan Maestro de Fiscalización se logra esta recaudación como columna vertebral del gasto público. O sea, ¿qué quiere decir? Está fiscalizando deudas que se tenían antes. Entonces, felicidades, qué bueno que se tengan los hitos y se recuperen los recursos. Eh, el problema es, uno, a ver, nadie puede decir que esto está en consonancia con el crecimiento de la economía del país. O sea, recordemos que el crecimiento del país, vamos a pensar en la perspectiva de gasto, se da por el consumo, que es más o menos el 65% del PIB. Y el IVA, por ejemplo, que crece en 8.3%, pues implicaría que el consumo crece en 8.3%, pero el consumo no está creciendo ni 1%. ¿Eso qué quiere decir? ¿De dónde salieron los 7 puntos extraordinarios? De recaudación adeudada. O sea, por alguna razón el SAT no cobró bien en los años anteriores o se los cobró bien a los más grandes contribuyentes y ahorita está yendo con los medianos y los pequeños y por lo tanto pues lo está recaudando lo deudado, pero entonces el futuro no es halagüeño. O sea, si piensan que esto va a continuar en el tiempo, pues o no hacen su trabajo o lo están exhaustando, generando exhaustividad en ese mercado de contribuyentes y se va a acabar. Ahora, por otro lado, tenemos el 54% de agentes informales. Ciertamente del 46 correspondiente, que sí fiscalizan, puede haber muchos que lo hagan mal y ahí es donde están logrando esta recaudación. Pero el otro 54 sigue informal, declarado así por las encuestas mensuales de INEGI. Entonces, o lo están tocando en algo o nada más están con el 46%. Pero mientras no se haga normativamente algo claro y luego en eficacia de acción gubernamental contra el 54%, pues estos números no van a ser sostenibles y entonces los problemas de deuda van a ser importantes, ¿no? Ese es uno de los temas relevantes que se deben de contemplar para precisamente generar un juicio de valor, pues en mi punto de vista más asertivo a los números correspondientes, ¿no? Este, ¿Qué más? Otro de los puntos es, además, se están haciendo compromisos, pues bastante importantes, que por ejemplo, esto de Pemex, pues sí, ahorita no va a ser deuda, pero ¿qué va a pasar si Pemex fracasa? Y el problema es que es altamente problema, o sea, probabilísticamente es muy probable que Pemex fracase. ¿Por qué? Porque no ha hecho sus acciones correspondientes para ser mucho más productivo integralmente hablando. Claro que hace bien ciertas cosas, pero hace terriblemente mal otras como la refinación. Y si encima le seguimos metiendo a refinación como dos bocas, pues el futuro no es halagüeño para la paraestatal integralmente hablando, ¿no? O sea, el futuro se torna de simple y sencillamente más y más endeudamiento sin un sentido sensato, pues para que se resuelva en el fondo la problemática fiscal. Uno podría pensar, bueno, pues échenle doble aguacate porque están simple y sencillamente logrando más y más recaudación, es cierto, pero la pregunta es qué tan sostenible es en el tiempo, de nuevo, a partir del criterio de mi comentario sobre el hito de que esta recaudación se logra sobre el 46% de agentes económicos
no hay cambios normativos para fiscalizar al otro 54%, y mucho más importante, pues si esta mayor recaudación es por fiscalizar a los que no han estado al día del 46%, eventualmente van a estar al día. Y entonces el tema sería, pues, ¿qué va a pasar cuando ya no estén siendo fiscalizados y ya no haya nadie más a quien fiscalizar con estas tasas de crecimiento tan raquíticas que tenemos? Porque podríamos pensar que lo que está pasando este año en México es excepcional, de crecer casi cero o cerca de uno en una de esas, pero el punto en concreto es que realmente estamos llegando a una posición en la que nuestro crecimiento estable a través de los años no es más de 2%. Incluso todo el sexenio pasado fue muy inferior. Entonces el asunto pues se pone delicado al caso concreto. Y otra nota más ya para irnos antes del corte, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esta no es de macroeconomía per se como los temas de finanzas públicas, sino es la tarea gubernamental sobre el sector financiero y al caso concreto con el asunto de los bancos, que no he profundizado en el tema de organismos terroristas, pero esto es importante. La Comisión Nacional Bancaria de Valores publica que el índice de capitalización de la banca múltiple al cierre de junio de 2025 está en 20%, su coeficiente de capital básico en 17.91 y el coeficiente de capital fundamental en 16.58. ¿Qué significa eso? Bueno, este tipo de análisis es un análisis mensual que hace la CNBV a las instituciones financieras, a los bancos y demás. En este caso sí es exclusivamente a los bancos, pero se hacen a todas las instituciones financieras con el propósito de saber que no va a haber un problema, por ejemplo, de descapitalización, de corrida financiera y de que de repente haya una megacrisis como la de 2008-2009 en Estados Unidos y luego que nos pegó al resto del mundo por el sistema financiero. O sea, es tener muy claro que el sistema financiero está estable. Y entonces, con alertas tempranas, con estos índices de capitalización, se busca, pues, promover un análisis de cumplimiento con los requisitos legales y de capacidad de suficiencia económica. Entonces, la tasa de 20 del ICAP, la tasa de 17.91 del coeficiente de capital básico, la tasa de 16.58 del coeficiente de capital fundamental, son estables conforme a los riesgos sistémicos que están requeridos por ley y con respecto a el estándar internacional de Basilea III que se creó a partir de precisamente la recesión del 2008-2009. Entonces, ¿qué quiere decir lo que acabo de decir? En esencia, el sistema financiero está estable y está sano. Hace falta analizar lo demás, que cabe mencionar a las 13 instituciones financieras señaladas, no sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, les voy a dar otra prórroga. Y si Banco demandó el lunes y el jueves quitó la demanda. Es una locura lo que está pasando con eso y vale la pena meterle mucho análisis. Vamos a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.